¿Regalo o autorregalo? Es una manera de disfrutar de esta... Fíjate lo que les voy a decir de la crisis con K. Disfrutar crisis, esto parece que es una incongruencia, pero es que esta novela que nos presenta a continuación Pedro Jesús Bernabeu. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por dar la oportunidad de poder presentar aquí esta novela de entretenimiento con fines benéficos y que se sustenta en esa lectora, ese lector generoso, anónimo, que en todo el mundo la está adquiriendo a través de Amazon y que es el artífice de ese proyecto benéfico, en definitiva. Durante 9 años escribí esta obra, Crisis con K. Por eso que se puede disfrutar de esta crisis, de este recorrido, esta crisis con K, que luego explicarás por qué esto de la K, que viene de los griegos, y se puede disfrutar porque es que es un auténtico disfrute, Pedro. O sea, es un recorrido vital a través de los ojos de un niño que luego va creciendo. Son unos 200 relatos, microrelatos. Dentro de una trama novelada, también y que vamos a reír, vamos a emocionarnos, vamos a sorprendernos. De ahí podremos resumir como emoción, ¿no? Sí, porque además esta obra, en la que, como comento, he trabajado durante 9 años, pues es una obra que pretende aunar culturas, mitologías de diferentes países, culturas. Nos vamos a encontrar con, por ejemplo, Marijaya, Pupi. Con Pupi. El último capítulo es, bueno, ya que me encontraba aquí, quise pues terminar con Pupi y el Sirimiri, que es el último capítulo, donde se abrazan el pasado, el presente del pueblo vasco, de Euskadi, de Bilbao, las 7 calles, Guggenheim, el nuevo Bilbao, la Torre Iberdrola, etcétera, etcétera. Van apareciendo pues tradiciones, los chiquiteros, Triquiticha, en fin, una serie de cuestiones sobre mitologías también, Mingorri, Delegatio. Es un dragón, ¿no? Sí, es un dragón. Mingorri es un dragón que aparece en la Semana Santa de Delegatio. Es una cosa curiosa que lo he hecho jugar con la Diablesa, que es donde yo, en Orihuela, donde yo nací, donde yo he vivido muchos años. Pues lo he hecho jugar allí en la ría como 2 traineras que están compitiendo. Ahí aparecen patronos de las míticas traineras legendarias vascas, vizcaínas de Donosti. También aparecen animándoles en esa carrera imaginaria. También tengo que comentar que, como quiera que hace 20 y tantos años, por aquello del bombo, del servicio militar que era obligatorio, me tocó pues disfrutar y conocer ese país un poco críptico que parece lejano, quién sabe. Pues he podido describir, gracias a aquel viaje primero militar, y bueno, he podido describir el contraste del Bilbao y de la ría que vi hace 25 años, una auténtica, con perdón, cloaca, con este auténtico... Un Bilbao muy oscuro, muy gris, muy marrón. Con este oscuro, auténtico ¿no? paseo por jardines, por una serie de novedades en cuanto al urbanismo, a todo lo que Torre se ha hecho. Iberdrola, ¿no? Que es uno de los grandes edificios, sí, ¿no? Más nuevos que tenemos. Una de las metáforas que se utilizan precisamente es que Jorge se dejó guiar por un faro que le guió hacia la nueva Bilbao, que es Torre Iberdrola. Lo comparo lo comparo en ese microrelato, lo comparo con un faro que te guía. Es ese faro que por las noches se enciende y te guía hacia la nueva Bilbao, a esa nueva ciudad de futuro, de turismo, con el Guggenheim y con todo lo que el pueblo vasco tiene de patrimonio. Los pinchos lógicamente aparecen, como he comentado, las rondas de chiquitos, los chiquiteros cantando. El Atleti. Por supuesto. Y las grandes leyendas del Atleti. Sí, porque esos jugadores, ¿no?, que hicieron esa historia. Las lectoras y lectores van a poder contemplar en uno de los microrelatos a Pichichi reencarnado, con Zarra, con Iríbar, Javi Clemente, Rojo, Chechu Rojo. Es decir, he intentado introducir deporte, cultura, música. Mikel Laboa, lógicamente, con el Choría Chorí aparece. También he querido rendir un homenaje a Blas de Otero. Este año estamos en el centenario del nacimiento y hay
dos pasajes de versos de Blas de Otero que se engarzan con la trama de lo que está ocurriendo en esa situación que vive el protagonista. Y bueno, he intentado armarlo y equilibrarlo, porque 9 años dan para mucho, y estamos en Euskadi, estamos en Bilbao, en Vizcaya, también vamos a poder disfrutar de Donosti, de Guipúzcoa, en fin, tradiciones de Itziar, de mi hija, son cosas del destino que nadie entiende. Mi primera hija, que tiene ya 25 años, está acabando medicina, pues por aquello del destino se me antojó que el nombre que me gustaba, porque lo oí y me sonó muy bien, es Itziar, con TZ. Fíjate qué cosas del destino que me ha traído aquí. Y la novela fundamentalmente es una novela de entretenimiento, quiero marcarlo, cultural, con muchas mitologías, leyendas, reseñas de escritores, poetisas, una poetisa rumana, Gabriela Mistral, es decir, escritores, García Lorca. Aparece García Lorca en diferentes situaciones de su vida, se relata pues ese 19 de agosto, cuando por aquello de esas cuestiones incomprensibles de la vida y de la sociedad, pues desapareció. Pero en definitiva, marco siempre lo positivo. Nació 2 veces, aquel día que vino al mundo y cuando pasó a la eternidad, del mismo modo que Miguel Hernández. Yo he marcado en muchas ocasiones cuando hemos tenido pues algún debate, alguna tertulia. Quiero comentar que las presentaciones que se están haciendo son unas presentaciones a modo de foro participativo, se leen pasajes, microrelatos. Aquí en Vizcaya, cuando tengamos la ocasión de presentarla, pues lógicamente pues leeremos pues, los pasajes donde aparecen Marijaya, la Ascenagusia, Chiquiteros, las 7 calles, el Guggenheim, Mingorri, como he comentado, ese dragón de Lekeitio. Y también quiero comentar que es una novela que aspira a tener universalidad, porque vamos a encontrar en ella leyendas y mitologías, saludos y conversaciones en casi todos los idiomas que os podáis imaginar. Que luego traduces, ¿verdad, Pedro? Al castellano como lengua común, porque tenía que ser una... en euskera, pues por supuesto también aparecen. Y es una novela que tiene capítulos tan interesantes como, por ejemplo, Margarita Down. ¿Quién es Margarita Down? Yo invito a las lectoras y lectores a que conozcan a una niña que tiene una identidad Down. G. Taylor, este amigo que es un seudónimo literario... Que por cierto, ¿por qué G. Taylor? Pues porque pensé en un nombre ya pensando en un mundo universal. G. Taylor, salir de la barrera de... me van a perdonar la expresión, del ombligo. Intenté en mi vida salir de esa barrera de mirarme al ombligo y mirar hacia arriba. Es algo que el niño Jorge, desde que nace, pues es uno de los lemas de la obra. Yo quisiera que se viese que la vida, ahí está en la portada, la vida es una página en blanco a la que saltamos cada día, como está saltando Jorge desde esa línea de la oscuridad. La vida es una página en blanco a la que saltamos cada día. Abandona la oscuridad y la tristeza, la ignorancia, el miedo, y navega con valentía por tu vida, que es la contraportada de la novela, donde vemos un barquito, y ese barquito simboliza pues a Susana, a Pedro, a Aitor, a Unai, a Begoña. Estoy utilizando nombres muy comunes, a Itziar, a Arantxa, a todos los seres humanos que navegamos o tenemos, bueno, la oportunidad de navegar con valentía por la vida. Es una de las oportunidades que tenemos. Crisis con K. ¿Por qué crisis con K? Porque es una palabra que está en boca de millones de seres humanos hoy en día, y esa palabra, como otros muchos elementos de la cultura, de la sociedad, pues ha sido tergiversado. Porque el origen de crisis con K es griego y significa cambio, evolución, en el sentido positivo de la vida. En el sentido exactamente, de ese salto, de algo positivo, no negativo, como tenemos siempre la idea de crisis con C, ¿no? Por ello, en crisis con K hay muchísimas innovaciones literarias, como por ejemplo, voy a contar una, que ni un no vamos a leer. Que eso, ahí yo quería llegar. Pedro, me parece además algo que ya simplemente con esto, con muchas cosas más de la novela, de estos relatos, apetece adentrarse en estas páginas, pero ya simplemente el no encontrar un no, esa negación que encontramos
cada día, en cada momento, en cada conversación, en cada programa, en cada periódico. Tú además como experimentado periodista, Pedro, ¿cuántas veces? No. Y en esta novela, en estas 365 páginas, que son los días del año, de este maravilloso año. Es otro 2016, símbolo, es otro símbolo. No encontramos un no. Sí, porque Jorge, desde que nace, desde que comienza a vivir, la primera parte de la novela, de esta novela de entretenimiento, es caminando en la trinchera. Es un símbolo de que nacemos, venimos a este mundo, vamos caminando en una trinchera, vamos aprendiendo, conociendo, observando, que es lo que hace Jorge, observa, aprende de la naturaleza, va aprendiendo, porque es otro de los elementos importantes, el respeto a la naturaleza, el aprender de la naturaleza. Una novela también pedagógica, ¿no? Una novela para sí, ¿no? aprender, enseñar a nuestros jóvenes, ¿no? Es una novela que la están estudiando diferentes profesores y profesoras de instituto, profesores del entorno de la literatura, de las humanidades, de la filosofía, de la historia. Si os digo que también, por ejemplo, El corazón partido aparece, o aparece Chabela Vargas, o aparece Joaquín Sabina, ya comenté lo de Miquel Laboa, música clásica, Beethoven, en fin, en las ensoñaciones del niño, del adolescente, de la persona adulta, pues siempre hay un momento para introducir en una ensoñación, en una imaginación, pues un elemento cultural, o el recuerdo de una canción que suena en un momento determinado, por ejemplo en una estación de tren, o una canción que suena en un aeropuerto mientras te estás esperando y estás en una situación concreta, pues suena una canción que va al hilo para reforzar lo que está ocurriendo en esa situación, a modo de reflexión. Te pongo un ejemplo. Imagínate que Jorge pues, va en un tren y para en una determinada estación, por ejemplo en Teruel, y está pensando en organizar su futuro. Y resulta que cuando regresa al tren, después de hacer un viaje por Teruel, por todo lo que es el arte mudéjar y hablar de la ciudad, del entorno de Albarracín, etcétera, etcétera, probar la gastronomía, porque también hay gastronomía en la novela, pues resulta que cuando llega a la estación se sienta a esperar que salga el tren y subirse al tren, y suena, de repente, para nada por casualidad, para nada por casualidad, porque hay alternativas para evitar esa N con la O, para nada por casualidad, suena pues la canción famosa de John Lennon, aquello de el lema que aparece para que lo leamos y reflexionemos: la vida es aquello que ocurre mientras tú estás intentando organizar algo. Y es lo que estaba pensando, y Jorge dice, pues tienes razón John Lennon, voy a dejarme de organizar mi vida, voy a vivirla como va ocurriendo día a día, con decisiones, viviendo en el sí, en la vivencia, en el atrevimiento, en el compartir, en el llorar y en el reír, porque la vida tiene de todo, y la novela tiene de todo, tiene risas, tiene lágrimas, porque hay muchísimos mensajes, por ejemplo, son muchísimos los mensajes, pero hay algunos como por ejemplo, todo lo que ocurre siempre ocurre para mejor, son reflexiones, hay muchas preguntas, he querido utilizar muchísimo aquello de la pregunta, de la duda, de la reflexión, que tanto el narrador como las situaciones y Jorge el protagonista, y también los personajes que van apareciendo alrededor de Jorge, pues se plantean dudas, reflexiones sobre su situación en el mundo, en la vida, que intentan y comparten con las lectoras y los lectores. Hablaba de Margarita Down, una niña que nos enseña diferentes situaciones, por aquello de que es una identidad Down. Para nada hice desaparecer esa palabra síndrome, porque me sonaba mal. Síndrome nada, es una identidad individual, personal, que es Down, que tiene 3 cromosomas de un determinado tipo. Pues sí, porque la naturaleza, la genética, pues, pero es una persona, la vamos a conocer, nos vamos a hacer amiga de ella, Jorge se hace amiga, la conoce, siente su ternura, también su otro lado, como tenemos los seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos nuestros 2 polos que tenemos que intentar equilibrar en cierto modo, a la vez que reímos y que disfrutamos de la vida. Hay otro capítulo que el título lo dice todo, es Alzheimer,
Ahí pues el protagonista se encuentra en unas situaciones como voluntario de la Cruz Roja. Pues, que tú además, Pedro, desde hace 25 años eres bueno, colaborador de Cruz Roja, que ahora hablaremos también, por eso decimos que este libro también es solidario. Una de las organizaciones a las que va destinado lo que se recaude es Cruz Roja, y tú colaboras con Cruz Roja y sabes mucho precisamente, ¿no?, de esto. Sí, de la... pude escribir este capítulo Alzheimer, título contundente. Alzheimer lo pude escribir gracias a unas experiencias que tuve como voluntario de la Cruz Roja en Alcoy, donde viví, en Alicante, y ahí pues acompañé pues, el traslado diario a los centros de día del Alzheimer, de las enfermas, los enfermos, y lo que quiero es que el lector y la lectora comparta ese amor que surge en el Alzheimer. Ese amor de la madre, de la hermana, del padre, del hijo, de la hija, que acompaña y que siente ese amor de dedicación, de entrega, siempre en sentido positivo. Quiero comentar que en la novela aparecen más de un centenar de personajes de la historia de la humanidad, siempre en sentido positivo, de innovación, de valentía, Coco Chanel, Chavela Vargas, Darwin, Winnie Houston, Michael Jackson, Kennedy, Luther King, Mandela, van apareciendo, insisto, equilibrados en la trama. Os explico cómo aparece, por ejemplo, Kennedy, Mandela o Luther King. Sí, porque pues, muchos dirán, bueno, ¿cómo lo introduce? ¿Cómo se relaciona? Pues sí, porque el niño está con sus 7 años viendo la televisión y está jugando en la calle, estamos en el Mediterráneo, y entonces pues estamos al fresco en verano y resulta que el niño pues se fija en la pantalla de la televisión y de momento ¡fla!, se pone de negro, aparece un féretro, tal, y ahí aparece la noticia de que han asesinado, bueno, ha muerto John Fitzgerald Kennedy. Aparece el rostro joven, optimista, a la vez que va lanzando un mensaje, y van apareciendo mensajes del discurso de proclamación de Kennedy, donde habló de un mundo unido, de intentar acabar con la Guerra Fría, en fin, diferentes cuestiones del mundo. Y en otros momentos determinados, pues la televisión pues ve a un señor esposado, que es Mandela, que habla de defender la libertad, etcétera, etcétera. Pues son situaciones que el niño va viviendo, y al tiempo pues vamos escuchando frases de Kennedy o frases de Mandela, porque él las ve en la televisión, las contempla. O, por ejemplo, vamos por ejemplo, a recordar diferentes situaciones. Está viviendo una situación de duda, ya adulto, y en ese momento pues viene una reflexión en la que dice, por ejemplo, puedes si crees que puedes, les sentenció Virgilio, el filósofo romano. Puedes si crees que puedes, es otro mensaje, porque el pensamiento, algo que G. Taylor defiende muchísimo, el autor de la obra, pues el pensamiento es la primera manifestación de la realidad. ¿Cómo se encarna y se materializa un pensamiento? Pues con voluntad, con ahínco, con acción. Por ello, otro de los mensajes que hay muchísimos en la obra es que dos fuerzas mueven el universo y mueven el mundo. Aprender, que es lo que hace el niño desde que nace, que se compara también y se hace un poco una semejanza con Sapiens. ¿Qué hizo Sapiens cuando saltó del árbol? Aquel simio mono que se atrevió a saltar y poner los pies en el suelo y salir del árbol, que también se explica un poco, hay una introducción sobre el origen del mundo, diferentes cuestiones, se desmontan porque Jorge aborrece esos mitos machistas de que las mujeres son las culpables de todos los males del mundo. Ahí están en la cultura, el mito de Eva, la cultura hebrea, y el mito de Pandora, la cultura griega. Es decir, las mujeres son las culpables de todos los males del mundo. Desastres. Entonces se rompe con ese mito, Jorge lo aborrece, lo explica de un modo entretenido, así que a modo de humor, como haría Chaplin, aparece Chaplin con El Gran Dictador, con ese globo, con diferentes cuestiones de lo que es la historia de la humanidad. Y comentaba que Sapiens, como el niño, como todos, nacemos, caminamos en la trinchera, aprendemos, vamos aprendiendo, rectificamos, reímos, lloramos, aprendemos. Aprender es la primera fuerza que mueve el mundo, pero para actuar es la segunda fuerza. Aprender y actuar
Se explica también, es otro de los mensajes que intenta compartir y que comparte Jorge con las lectoras y lectores. Aprender y actuar son las dos fuerzas que mueven el mundo. Pero guiadas ¿por qué? Pues por la voluntad, el tesón y el amor, la solidaridad. Son esas dos fuerzas, aprender y actuar, evolucionando en la vida, porque cada crisis es un reto, una oportunidad en la vida de Jorge, que intenta compartir y que comparte con lectoras y lectores, para que todas y todos, pues quien quiera, porque esto es libre, lógicamente el albedrío es algo que también se respeta muchísimo en la obra, se insiste en el albedrío, en la independencia del ser humano, en la igualdad hombre-mujer, en lo femenino, en lo masculino que tenemos tanto las mujeres como los hombres, de ese abrazo hombre-mujer. Sin duda, en esta novela con fines benéficos va a nacer un nuevo mundo, un nuevo tiempo más solidario, porque va a ir destinado a proyectos en África, de UNICEF, de Cruz Roja, de la ONG lo que se recaude, el 80%, el 81%, porque tuvimos que cuadrar 27, 27 y 27, da 81, y el resto pues será para cubrir gastos o para intentar pues paliar una serie de inversiones que se están haciendo, como por ejemplo la traducción al inglés, que está realizando una persona que está, como siempre, es que la vida es un sí permanente. Os tengo que asegurar que todas las personas que se han encontrado con este proyecto, con la novela, con lo que significa, todos han dado un sí, remarcando que la vida es un sí y que hay que vivir en el sí. Charles Rivera es un señor que ya tiene 50 y tantos años, muchísima experiencia, es profesor de inglés, traductor, ha vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, es una persona que tengo que decir que está haciendo más de lo que incluso le corresponde, porque se ha enamorado de Crisis con K, la vida en sí, en positivo, y es lo que pretende G. Taylor, porque yo insisto muchísimo en que G. Taylor para nada es una persona altruista, que ha hecho no sé qué, nada. G. Taylor es un elemento, es un ser humano que ha utilizado el destino, que durante 20 años aprendió el oficio de escribir como redactor y redactor jefe de un diario en Alicante, y que el destino le llevó ahí cuando en principio era profesor de secundaria. Tuve una oportunidad, y aquello de la curiosidad, de lo que digo, del atrevimiento, del sí, siendo profesor de secundaria en Almoradí, en un instituto, pues alguien, oye, ¿quieres hacer un programa de radio? ¿Quieres probar? Y a raíz de ahí probé el gusanillo, me ofrecieron trabajar en una redacción de un diario y he estado 20 años, por aquello del destino, aprendiendo un poquito a escribir, a presentar unos contenidos. Es un nuevo modo de escribir, con frase corta, latigazo, directo, ¿no? pregunta. Que llegue a todo el mundo, claro, que sea entendible y que todo el mundo pueda... 9 años, ¿para qué? 9 años, ¿para qué? Para que fuese, como digo en alguna ocasión, una auténtica papilla, que se pueda aplicar sobre todo a partir de la última fase de secundaria, bachillerato, universidad. Hay 5 universidades, entre ellas la Complutense, Aitor Ibarrola, que sé que lo está leyendo, se la dejé en la Universidad de Deusto. 9 institutos, entre ellos el Bertendona de Bilbao, 9 institutos de diferentes lugares de Alicante, fundamentalmente, de aquí el Bertendona, que lo están observando como un texto de apoyo, que, bueno, porque hay muchísimos elementos culturales, gastronómicos, de fiestas, de tradiciones. Quiero comentar también que durante 2 meses, una vez acabada la novela, que ha sido terminada aquí en Bilbao, en Ortuella, pues durante 2 meses estuve trabajando en este índice anexo que hay detrás, con más de 3.000 citas, por ejemplo, y 17 secciones. Pongamos un ejemplo: gastronomía, pues por ejemplo, Carolina, dulce de Bilbao, página tal. O por ejemplo, queso Idiazábal, página tal. Por poner citas de aquí, que os tocan a vosotros y a vosotras personalmente. O por ejemplo, Marijaya, página tal. O Triquiticha, instrumento musical, tal. O chiquitero, o chiquito, vaso de vino. Es decir, diferentes cuestiones para... Y así con elementos culturales, hay música, hay 17 secciones, entre ellas pues literatura,
lingüística con metáforas, porque hay muchas metáforas para azuzar la inteligencia, el ingenio, intentar que todos pues nos esforcemos un poquito. Es fácil, insisto, es una novela de entretenimiento, pero con muchos elementos pues culturales, gastronómicos, históricos, de filosofía. Nos sirve, por ejemplo, en un momento determinado porque el niño pues está con unas dudas, está pensando qué hago, qué no hago, y descubre algo y piensa: ah, esto es lo que decía Platón, salir de la caverna de las sombras y abandonar la ignorancia, aprender en la vida. Ya está explicado el mito de la caverna de Platón, tan sencillo como es eso. Y así con muchos mitos, muchas situaciones de elementos históricos, filosóficos, explicados así, de ese modo sencillo, compartido, con atrevimiento, con esa capacidad que tiene el ser humano de aprender en la vida y de compartir, fundamentalmente. Hay muchísimas cuestiones de la obra que podría comentar, como por ejemplo qué es el destino o quién es la gran señora. La segunda parte de la novela, el título, el de la primera es Caminando en la trinchera, aprendemos, nacemos, vamos compartiendo. La segunda parte de la novela es enamorarse de la vida, que es otro de los grandes secretos que comparte Jorge. Enamorarse de objetos, enamorarse de personas, también. Pero tal vez mejor enamorarse de la vida. Y si es compartida esa alegría, esa felicidad, muchísimo mejor, por supuesto. Pero ese desapego de los objetos materiales, de las personas, que también nos puede servir para abrir nuevos horizontes. Hay muchas frases en la contraportada que yo destacaría, como por ejemplo que pongamos por caso que si indagas en otros horizontes y relaciones, sabes quién eres y a dónde vas, por ejemplo. O disfruta, como el niño Jorge disfrutaba chupándose los dedos manchados de chocolate, disfruta de los retos, de las oportunidades que se presentan ante ti, que a cada crisis es un escalón, es una oportunidad, es un reto para decir sí, me atrevo, vivo, comparto, siento, río y lloro, que en definitiva es la vida con todos los elementos que tiene. Y muchísimas otras cuestiones que podría comentaros de esta novela, en la que digo, es un proyecto benéfico, es un proyecto que quiero compartir con esa lectora, con ese lector, porque, insisto, G. Taylor ni es altruista ni es benefactor. Cada comprador, compradora, lector, lectora es quien hace realidad este proyecto. Es ella, es él, el que hace realidad ese 80% de donación para UNICEF, para Cruz Roja. Y para Educo, para esos proyectos de apoyo a la infancia en África, la India y en América, UNICEF, Educo y Cruz Roja, sí. Que bueno, pues a los que van destinados este 81%, Pedro. Y nos tenemos que ir a Publi, pero antes de irnos a publicidad, aunque yo estaría toda la tarde contigo, porque la verdad es que es una auténtica gozada, compañero. ¿Hacemos una prueba? Vale, yo bueno, antes de nada decir que está en Amazon y también me pagan en encargo. Más que Letras. En Más que Letras, que mandamos un besazo a Agustín, que es una maravilla. A nuestro queridísimo Agustín de Más que Letras en la estación de Abando, que es un amor de persona, es nuestro amigo en común que nos ha puesto en contacto y que ahí está, Crisis con K, y también en otras librerías bajo eso sí pedido, en Amazon. Y ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la prueba? Pues mira, no me la pongas difícil, ¿eh? La contraportada de la novela, de esta novela de entretenimiento, Crisis con K, crisis escrita con K, lógicamente, porque es el origen de la palabra. Hay una frase muy atrevida de G. Taylor que dice así: abre Crisis con K por una página, elígela sin pensar. Todas las respuestas que buscas están ahí y sobre todo dentro de ti. Abre por una página y lee algo. A ver... Abre al azar. Venga, abro al azar. Abre al azar. Ya está. Intenta. A ver, ¿tienes algo en concreto? Venga, empiezo por aquí. Sí. Vamos. Al azar ha salido, ¿eh? Al azar has prometido, ¿eh? Sí. Lo siento por la voz, que no... Si quieres te lo leo. Vale, venga, va. Pues igual mejor. Pues mejor es en ese punto, ¿no? Venga, va. Bien, pues insisto que 9 años dan para mucho y quise ofrecer realmente párrafo a párrafo, frase a frase, microrrelato a microrrelato, y en esa trama quise ofrecer realmente lo mejor
que la imaginación, porque digo que Crisis con K es hija de la vida y de la imaginación, y esta criatura me encantaría que la abrazaran las almas de muchísimas lectoras y lectores. Y al azar salió esto. En este renacer de Jorge, la comunidad y las relaciones se situaron entre los descubrimientos. ¿Avanzas únicamente si te desprendes de los recelos y las dudas de tu ego acomodado? Confiando en la sabiduría del alma, se te abre la senda por donde transita la felicidad, porque solo existimos por la razón y la satisfacción de ser felices y amar. Eso salió. Eso salió al azar. Pedro, recordamos Crisis con K, esta evolución, estas 365 páginas. Vivir el sí para en la disfrutar. vida, vivir la vida en el sí, en el atrevimiento, en la valentía, en el compartir, en el salto sentir. hacia adelante, no hacia atrás. Efectivamente, ese es otro de los mensajes. Hay muchos juegos de imaginación dentro de Crisis con K, porque en una página determinada nos encontramos con algo y más adelante, esta es la respuesta a aquello que leí en determinado momento de la novela. Y son 33 capítulos. Creo que he intentado trabajarlo todo lo mejor que he sabido durante 9 años para ofrecer pues leyendas, mitologías de todas las culturas que se puedan imaginar las lectoras y los lectores, entretenimiento, saber, el conocer otras culturas, otras costumbres, tradiciones, otros modos de vivir en una trama novelada, y fundamentalmente para que ella y él, el lector, la lectora, el comprador, sea el protagonista de la donación. Ahí está un poco la clave, y simplemente he sido un instrumento del destino para ponerles esa oportunidad de disfrutar de la novela, de acariciar a esta criatura con el alma y colaborar con unas entidades, UNICEF, Cruz Roja y la ONG Educo en África. Lampedusa y el hambre es otro de los capítulos. Imaginaos qué puede significar ese capítulo, Lampedusa y el hambre, que está escrito hace 5 años, para nada con la moda actual, o Lady Di Love, o Shakespeare, Cervantes, Chaplin, etcétera, piruetas de Chaplin en la vida, diferentes cuestiones que utilizo, elementos y personajes siempre de la cultura y de la historia en sentido positivo. Pues Pedro, descubriremos, nos sumergeremos en estas 365 páginas de auténtica emoción, Crisis con K. Muchísimas gracias, Pedro, un auténtico placer, y nos vemos cuando tú quieras. Esta es tu casa. Encantado, y espero pues tener la oportunidad de poder seguir avanzando en el proyecto. Estamos con el diseño de una página web, Egusquiñe, una mujer. Son muchas las mujeres que han colaborado. Mi hija Claudia, Claudia, una mujer ya de 23 años, es quien ha diseñado la portada y la contraportada. Yo simplemente le di un lema: la vida es una página en blanco a la que saltamos cada día. Fíjate lo que la imaginación de una mujer, de Claudia, diseñó. Y la respuesta es: la vida es una página en blanco a la que saltamos cada día. 2 puntos. Y en admiración: abandona la oscuridad y la tristeza y navega con valentía por tu vida. Ahí está el barquito, imaginaos. Y Egusquiñe está diseñando una página web, primero en castellano la estamos haciendo y posteriormente en inglés. Es una profesional como la copa de un pino, que tiene muchísima experiencia, trabaja en Portugalete y en Santurce, y estoy seguro de que hay una traductora, correctora inglesa, que es la que está haciendo la traducción, la corrección literaria con Carlos, el traductor, Carlos Rivera, de Portugalete, y creo que esa sensibilidad femenina, esa creación siempre con esa intuición y esa aportación femenina, pues es lo que está dando, creo que, mucha sensibilidad a una obra, también para los hombres, por supuesto. Pues Pedro, muchísimas gracias.